Bien, mis amados, mis amadas, en este día, ¿cierto? Ya estamos en nuestra clase número 6 de esta etapa de la Escuela de Avivadores, clase número 6 de este primer nivel, Fundamentos, acá en Revival, y la verdad que ha sido un proceso hermoso. Hemos tenido clases que realmente nos han ido edificando a cada uno de nosotros. Y el día de hoy traemos una clase, ¿cierto?, tan importante para cristianos de todos los tiempos. A veces, ¿cierto?, en esta era digital, muchos consideran que ya, por ejemplo, ir a la iglesia o reunirme con mis hermanos, ya pareciera que no fuera tan necesario, ¿cierto? Como que se va perdiendo un poquito esa importancia. Pero la verdad es que dentro de la escritura y dentro de la práctica también de nuestra vida espiritual, nos damos cuenta que es tan importante para nuestra vida, para nuestro corazón, también para nuestro carácter, para nuestra fe, para la esperanza, para el servicio dentro del cuerpo. Es tan importante, ¿cierto?, que nosotros nos congreguemos, que nosotros asistamos continuamente a nuestra iglesia local. Entonces vamos a comenzar con una pequeña introducción para poder ir entrando ya en materia. ¿Por qué congregarme? Es una buena pregunta, ¿cierto? Congregarse es una sugerencia ni una tradición humana. Dice acá, ¿cierto? Es parte del diseño divino. Desde el principio, Dios ha deseado habitar en medio de su pueblo. Recordemos Éxodo 25:8. La iglesia, atención con esto, no es un edificio, sino una familia espiritual que crece, adora, se edifica y sirve junta. ¿Cómo sirve? Junta, reunida. En un mundo donde el aislamiento y la desconexión espiritual abundan, recordemos que estamos en una iglesia, si pudiéramos llamarlo, una iglesia de post-pandemia, ¿cierto?, donde muchos se quedaron en la casa y no volvieron a salir, no volvieron a congregarse. La congregación se convierte en un refugio, en una escuela, en un hospital y una trinchera espiritual. No congregarse es como un carbón que se aparta del fuego. Lentamente pierde su calor y se apaga. En tiempos de prueba, de tentación o debilidad, necesitamos del cuerpo de Cristo. Tan importante esto, y se lo digo personalmente como algo que realmente en mi vida he visto el fruto tanto de congregarme como de no congregarme. Realmente eso es algo, ese ejemplo, ¿cierto? La ilustración que aparece ahí del carbón que se aparta del fuego siempre se utiliza, pero es algo tan real, porque si usted ve y tomáramos, ¿cierto?, este ejemplo y hubiera un fuego, ¿cierto?, con un carbón encendido y nosotros tomáramos uno de esos carbones, por más encendido que esté, si nosotros lo tomamos y lo ponemos aparte, ¿qué va a pasar? Los que están juntos siguen con ese calor, con ese fuego, animándose los unos a los otros. Si uno se enfría, los otros carboncitos lo van a encender. Pero ese que está solito allá se va a apagar y va a estar expuesto. Entonces, eso es lo que nosotros siempre debemos comprender. Esa ilustración siempre tenerla en nuestra mente. Si yo me aparto, si yo dejo de congregarme, yo me voy a enfriar. Por más que yo tenga pasión, que yo tenga muchas cosas, si me aparto del cuerpo, sí o sí, en algún momento corro el riesgo yo de enfriarme. Entonces, ¿por qué congregarnos? Vamos a ver algunos puntos que justifican esto desde el punto de vista bíblico y también práctico para nuestra vida, ¿ya? Número 1, porque congregarnos, atención con esto, es un mandato de Dios. Generalmente hoy en día, si usted le pregunta a la gente o muchas personas, no ven el congregarse como un mandato de Dios. Y tenemos que entender lo siguiente, que, ¿cierto?, Jesucristo, que los apóstoles, ellos lo establecieron como un mandato, como un mandamiento para la iglesia. A veces creemos nosotros que los mandamientos son solamente los 12,
¿cierto? Nosotros decimos, no mentirás, eso, etcétera, etcétera. Está bien, eso es lo que se conoce como el decálogo, esos son los mandamientos generales que todo el mundo debe cumplir. Pero todas las palabras de Jesucristo, todo lo que establecieron los apóstoles, ¿cierto? En el Nuevo Testamento se transforman en mandamientos para nuestra vida, mandamientos que nosotros debemos cumplir. Entonces, lo primero que debemos entender que congregarnos, que asistir, ¿cierto?, a mi iglesia, que asistir a mi cuerpo, que estar presente en el cuerpo, es un mandamiento de Dios para nuestra vida. Y finalmente, ¿sabe lo que se va a transformar? Una necesidad espiritual. Va a llegar un momento en que yo ya no puedo estar sin ir a mi iglesia. Va a llegar un momento en que a lo mejor el domingo en la mañana voy a estar cansado, a lo mejor voy a estar agobiado con muchas situaciones, pero mi espíritu, el Espíritu Santo me va a decir, hijo, hija, levántate y anda, porque es necesario que estés con el cuerpo. Mira, atención con esto, dice, en Hebreos 10, 24, 25 se establece claramente, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, o sea, esto no es algo nuevo, es algo que se ha ido practicando en el tiempo y muchas personas han caído en ese error. Dice, sino exhortándonos, es decir, enseñándonos, corrigiéndonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, y ahí se refiere a los días finales. O sea, mientras más difícil se van volviendo los tiempos, mientras más situaciones van pasando, más nosotros debemos tener esa hambre, esa necesidad de poder congregarnos. Congregarse, mira, no congregarse no es algo neutro, como yo les decía, es una costumbre que nos aleja del propósito de Dios. A veces creemos, no, bueno, si no congregarme no es pecado. Ojo, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también está pecando. Si, por ejemplo, nosotros sabemos que debemos orar, que debemos leer la Biblia, que debemos congregarnos y no lo hacemos, ¿qué es lo que está pasando ahí? Estamos haciendo algo de omisión, un pecado de omisión. Estoy diciéndole que no a las cosas que Dios me ha mandado y me ha enviado a hacer. Así que muy importante este punto, que congregarnos es un mandato de Dios para nuestra vida. Ya eso es lo primero que debemos dejar establecido en nuestro corazón. Y esto es muy, muy importante. Mire esta frase imponente, esta frase maravillosa que encontré de uno de los grandes hombres de Dios de la historia. Dice, el fuego se aviva cuando se mantiene unido, separado se apaga. Así es con los creyentes, ¿cierto? Esto es muy similar a lo que estaba enseñándoles en principio, ¿cierto? El fuego se aviva cuando estamos juntitos, pero si nosotros nos apartamos de esa comunión, realmente muchos se terminan apagando. Y créame que hemos visto en nuestra vida muchas personas que de repente empezaron a faltar un domingo, de repente ya no estaban en la oración, de pronto ya no era un domingo, sino que eran 2 semanas y así empieza una escalada, poco a poco, hasta que esa persona termina enfriándose por completo. Y además el enemigo le empieza a meter pensamientos de duda, de vergüenza, que van a decir tus hermanos, en tu iglesia no te van a recibir, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa persona, ¿sabe cuándo vuelve a congregarse? Después con mucho dolor muchas veces, con mucha angustia, cuando ya estuvo, ¿cierto?, como el hijo pródigo en ocasiones, comiendo algarroba, ¿cierto?, con los cerdos. Muchas veces cuando la persona tocó fondo, dice, ¿sabes qué? Tendré que volver a la casa de mi padre. Pero eso es lo que no queremos para cada uno de ustedes, sino que continuamente nos estemos reuniendo, congregándonos, para estar siempre encendidos, ¿cierto?, en el fuego de Dios. Eso es muy, muy importante para nuestras vidas. Número 2. Segundo punto de por qué nosotros debemos congregarnos. Y esto también, perdóneme que insiste, que haga énfasis, pero esto también es muy importante, muy importante. La presencia de Dios se manifiesta en comunidad. Entendemos, ¿cierto?, que la intimidad con Dios es muy importante, es maravillosa, es algo que realmente nos mantiene también, ¿cierto?, encendidos en Él, es donde el Señor nos habla de manera personal, íntima, pero ojo, hay una manifestación de la presencia de Dios, del poder de Dios, de muchas cosas que Él hace, que
exclusivamente son para cuando nosotros estamos en la comunidad de los santos, cuando estamos unidos al cuerpo. Mira lo que dice Mateo 18:20, un versículo bien conocido. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, cuando estamos juntos, cuando estamos con mis hermanos, cuando estamos juntos orando, cuando cantamos una canción todos juntos, cuando abrazamos al hermano en el tiempo de que nos saludamos, de que nos bendecimos, ¿sabe lo que está pasando ahí? Hay una manifestación especial de la presencia de Dios. Hay una presencia reservada para los tiempos de comunidad. Hay un aceite especial cuando nosotros estamos juntos. Yo creo que a usted le ha pasado, cuando uno está en intimidad es maravilloso, estamos arrodilladitos y en la cama con una canción o como usted lo haga, ¿cierto? Pero cuando nosotros vamos al cuerpo, escucho a mi hermana, a mi hermano cantar, veo a los niños levantar sus manos, arrodillarse, veo a los músicos llorar, tocar un instrumento, todo lo que pasa en ese momento, ¿cierto? En el tiempo de comunidad. Después, incluso cuando nos tomamos un cafecito, cuando compartimos al final de la reunión, ¿qué es lo que está pasando con mi espíritu? Se está alimentando, se está llenando de fe, se está llenando de esperanza, está entrando en mi corazón algo del espíritu que muchas veces no lo recibo cuando estoy solito. Por eso también es muy importante entender que la presencia de Dios se manifiesta en comunidad. Es algo que el Señor ama. Él ama la unión de su cuerpo, Él ama la unión de los santos. Y por eso Él se manifiesta de una forma especial en esos tiempos donde estamos todos juntos, adorando a nuestro Dios. Tercero, mira qué hermoso este punto, qué glorioso. Dice que cuando nosotros estamos juntos, la casa de Dios nos llena de gozo y de fe. O sea, no solamente, ¿cierto? Es un mandato de por qué debo congregarme. No solamente hay una presencia especial de Dios cuando estamos en comunión, sino que cuando estamos nosotros en el cuerpo, cuando estamos con la iglesia, cuando estamos juntos buscando el rostro de Dios, ¿cierto? Estar en ese lugar, estar en ese ambiente llena nuestro corazón de gozo y de fe. Yo creo que todos podemos dar testimonio de que en algún momento de nuestras vidas esto nos pasó. Que a lo mejor llegamos agobiados, llegamos preocupados, llegamos con tantas cosas, pero en un momento escuché un testimonio. En un momento alguien levantó su mano y dio una gratitud. En un momento el pastor dio alguna palabra, alguna canción tocó mi corazón y entré con cargas, con preocupaciones, con angustia, incluso con enfermedad, y me fui con confianza, con esperanza, con gozo y con fe, porque eso hace el cuerpo, porque el cuerpo espiritual Dios lo creó en parte para eso. Salmo 122:1, mire qué alegría poder leer esto, qué hermoso. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. O sea, nosotros, nuestra actitud al ir a la casa de Dios, ¿sabe cuál debe ser? Alegría. Se me viene a mi mente, ¿cierto?, el pasaje que dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Es decir, nosotros debemos ir contentos, felices, debemos llegar con toda la alegría, con toda la preparación, con lo mejor de nosotros a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque eso también a la vez llegamos con esa actitud y eso nos va a empapar de toda esa fe, de toda esa esperanza, de toda esa convicción de que Dios está obrando en mi vida y también en mi congregación, en mi iglesia. Entonces, en este punto, ¿cierto? La casa de Dios nos llena de gozo y de fe. Si usted un día siente que no tiene gozo, siente que no tiene fe, ahí está la fórmula: congregarnos, estar juntos, orar juntos, discipularnos como en este día. También es congregarnos, no solamente, ¿cierto?, el día domingo, sino que también hoy nos estamos de alguna manera congregando. En el punto 4, como les decía un poquito al principio, el principio de congregarnos, este fundamento, no es un fundamento antojadizo que se nos ocurre a nosotros o que de pronto el pastor lo dice para verlo el día domingo. No, es algo que fue establecido como uno de los pilares del diseño apostólico de la iglesia.
Recordemos que la palabra de Dios dice que Jesucristo, ¿cierto?, es la piedra angular y que todo el edificio, ¿cierto?, también se sostiene bajo, ¿cierto?, el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y la iglesia fue modelada por los apóstoles de la iglesia, luego vinieron lo que se conoce como los padres de la iglesia, que le dieron forma a la iglesia primitiva, y sabes que ellos hacían mucho énfasis en el permanecer juntos, en el compartir el pan, en el orar los unos por los otros, en compartir la doctrina de los apóstoles. Dice que eso era algo recurrente y que nunca lo pusieron de lado. Nunca fue como, no, ¿sabes qué? Ya no es necesario, ya no es importante. No, todo lo contrario, siempre hacían énfasis a permanecer unánimes, juntos. Mira lo que dice Hechos 2:46 al 47. Y perseverando unánimes cada día. Yo no sé si en este tiempo seríamos capaces de eso, pero miren qué maravilloso. Perseverando unánimes cada día en el templo, alababan a Dios, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire qué maravilloso efecto de estar juntos, de estar unánimes, de estar unidos, congregándonos, que eso permite también, o eso también es la tierra fértil para que el Señor vaya añadiendo a aquellos que van a ser salvos, para que el Señor envíe familias, envíe personas. Nosotros debemos amar, congregarnos, y Dios también va a traer este efecto positivo dentro de la iglesia. La vida de la iglesia primitiva estaba, ¿qué?, marcada por la unidad y el encuentro frecuente, el verse cara a cara, el poder encontrarnos de frente y decirnos, ¿cómo has estado, hermano? ¿Cómo has estado, hermana? El poder orar los unos por los otros y entregar una palabra de aliento, de ánimo. Yo creo que a todos nos ha pasado que de pronto llegamos a nuestra iglesia y viene un hermano, viene una hermana y nos abraza y nos bendice y nos dice, qué hermoso verte, qué rico verte, te echaba de menos, qué hermoso poder tenerte con nosotros acá. Sabe que eso llena el corazón, llena el corazón. Ese abrazo ha transformado la vida de muchas personas. Pero ¿qué pasa si nosotros no vamos a dar ese abrazo? ¿Qué pasa si nosotros no estamos ahí a lo mejor para entregar esa palabra? Muchas veces quizás hay gente que le ha faltado eso porque no hemos estado ahí. Entonces realmente debemos entender que este es un mandamiento y que también dentro del diseño de aquellos, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, pero también de los apóstoles que dieron vida a la iglesia, forma a la iglesia, ellos también pusieron el principio de perseverar, de congregarse, de estar juntos como cuerpo. Se me viene a mi corazón que cuando descendió el Espíritu Santo, ¿cierto?, sobre los 120, ¿cómo estaban ellos? Unánimes, unidos, congregados en un lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo se manifiesta de una forma especial cuando nosotros estamos juntos como cuerpo, cuando estamos unidos buscando al Señor, cuando voy con alegría, con cántico de alabanza, expectante, diciendo, ¿qué entregará el Señor este domingo? ¿Qué hará el Señor este día jueves en el discipulado? ¿Quién nos entregará el Padre en este tiempo de oración? Cuando yo estoy con esa expectativa, créeme que grandes cosas pasarán. Y esas grandes cosas pasan en lo íntimo, por supuesto, pero especialmente pasan cuando nos congregamos, cuando estamos juntos como cuerpo, vemos las maravillas de Dios moverse, moverse y moverse. En el punto número 5, de por qué debo congregarme, ¿cierto? De por qué congregarme. Otro de los puntos importantes, ¿cierto?, es entender que la iglesia es el cuerpo vivo de Cristo, ¿ya? Jesucristo, ¿cierto?, cuando Él se va de la tierra, dice, vendrá el Espíritu Santo, yo estaré a través de Él en ustedes, pero también sabe que otra cosa está diciendo, que nosotros íbamos a ser unidos en Él y que la iglesia iba a ser su cuerpo en la tierra. Es decir, si Jesucristo se mueve hoy en día en la tierra, es a través de su cuerpo que somos nosotros. Mire lo que dice Efesios 4:16. ¿De quién? Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro.
¿Sabe que algunos de nosotros, por hacer un ejemplo, una comparación, algunos de nosotros vamos a hacer un ojo para nuestra iglesia, otros vamos a hacer una mano, otro va a hacer un pie? ¿Qué pasa si nos faltan esos elementos? El cuerpo se afecta. Usted dirá, este domingo a lo mejor no voy a ir porque quizás estoy agotado, porque quizás he pensado hacer otras cosas. ¿Sabe que ese día le va a faltar algo al cuerpo? Le va a faltar algo a este cuerpo. Si usted un día no va, a lo mejor va a faltar su oración, va a faltar su voz en la alabanza, va a faltar su apoyo en todas las áreas, su servicio. A lo mejor va a llegar una visita y justo no había nadie, usted fue y lo abrazó y se sentó al lado de esa persona y le empezó a entregar una palabra, o quizás llegó y se puso a orar y esa oración generó algo para la gente que venía llegando. Entonces, cuando tú no estás en el cuerpo, cuando tú no te congregas, el cuerpo en sí va perdiendo fuerza. Si no estamos unidos como cuerpo, si no nos congregamos juntos, nos vamos debilitando. Y eso es tan importante. ¿Sabe? Como pastor se lo digo, es tan hermoso para nosotros, nos da tanta alegría verlos cada domingo. Se lo digo no porque estemos en una clase ni porque estemos grabando, sino que de verdad se lo digo con todo mi corazón. Es una alegría tan grande para nosotros verlos domingo tras domingo. Es algo tan hermoso porque nos anima. Cuando yo preparo un mensaje, cuando estoy en la semana preparando una palabra para llevar el día domingo, sabe que lo único que espera mi corazón son dos cosas. Uno, Señor, háblanos tú a cada uno de nosotros. Y lo segundo es, Señor, que vaya mucha gente a escuchar este mensaje, porque sé que este mensaje tiene la capacidad, como viene de ti, de transformar la vida de las personas. Entonces, cada vez que nosotros los vemos entrar por la puerta de la iglesia, de este lugar donde estamos hoy día reunidos, mañana puede ser otro, ¿sabe lo que pasa en nuestro corazón? Nuestro corazón se alegra en gran manera. No, no importa cómo vienes, no importa si estás a lo mejor afectado, si a lo mejor necesitas oración, lo importante es verte con nosotros. Lo importante es tenerte ahí, abrazarnos. Cuando nosotros lo vemos entrar, la alegría en nuestro corazón es muy grande para cada uno de nosotros. Eso es tan importante. Por eso es que congregarnos no solamente te sirve a ti, sino que también nos sirve a nosotros como pastores y a todo este cuerpo. Algunas conclusiones de esta temática del día de hoy. Número 1, bíblicamente reunirnos como iglesia es un mandato, no una opción. En esta generación, ¿cierto? No nos gustan mucho los mandatos. La mayoría, ¿cierto? Nos gusta, o a muchas personas en esta generación, nos gusta movernos, ¿cierto? De una forma más libre, que a lo mejor nadie nos diga lo que tenemos que hacer, pero la palabra es nuestra autoridad. Y la palabra, ¿cierto? Nos ordena, nos dice, congrégate, no dejes de congregarte, no te descuides con este aspecto porque es tan importante para nuestra vida. Número 2, la presencia de Dios se manifiesta de una forma especial, y atención con esta palabra, y única, especial y única, cuando estamos en el cuerpo, cuando estamos todos juntitos. Número 3, en la casa de Dios nos llenamos de amor, gozo, paz y esperanza. Y ahí podríamos agregar muchas cosas más que pasan en nuestro corazón, que a veces incluso no nos damos cuenta, pero que Dios está haciendo cuando estamos ahí todos juntos, peleando juntos la batalla de la fe, orando los unos por los otros, pidiéndole al Señor que se mueva en medio de este pueblo. Número 4, los apóstoles fijaron el fundamento de la iglesia, y parte de ese fundamento es el de congregarse de manera frecuente, ¿ya? Ellos nos mostraron también el camino, al igual que nuestro Señor. Finalmente, somos el cuerpo de Cristo. Y quitar una parte de ese cuerpo afectará a la iglesia, aunque tú no lo creas, aunque te digas, pero si yo ocupo un lugar pequeñito, a lo mejor yo de pronto muevo una silla, de pronto abrazo a alguien, quizás mi labor no es tan entre comillas, importante, pero quiero decirte que cada uno de nosotros es importante dentro de este cuerpo.
Cada uno cumple su función. Sabes que incluso cuando tú dices amén mientras se está predicando, eso es importante. Cuando tú levantas tus manos para adorar al Señor, cuando le entregas una palabra a alguien que está ahí, cuando abrazas a un hermano, eso es muy importante. Aunque a lo mejor el enemigo te quiera convencer de lo contrario, eso es muy importante. Cuando de pronto tú dices, voy a llevar una galletita hoy día para el coffee, voy a invitar a una persona este domingo, todo eso es tan importante porque las iglesias, las congregaciones no se construyen de grandes acciones, se construyen de pequeños detalles que cada uno de nosotros tiene muchas veces jueves tras jueves, domingo tras domingo. Eso es lo más maravilloso que Dios está atento a esos detalles, que Dios está mirando desde el cielo cada una de esas cosas que nosotros hacemos en el cuerpo. Dice acá, quitar una parte de ese cuerpo afectará a la iglesia y obviamente también a ti. Eso es, esos son algunos de los puntos de por qué es tan importante congregarme y de por qué debo seguir, ¿cierto? Y por qué debo yo ir transformándome en una persona disciplinada para congregarme y para buscar a Dios, ¿cierto? En comunión, ¿cierto? Con mis hermanos.